Amada Iglesia del Dios Todopoderoso, paz a vosotros. Bien, hermanos, quiero hablar de un tema pues conocido por todos, un tema que seguramente la Iglesia en su mayoría lo dominamos bien, pero no quería dejar pasar este momento, ya que se aproxima este domingo y vamos a hablar el día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, un tema que a veces puede ser que a los jóvenes les cause también hay un poco de controversia, quizás algunas parejas jóvenes. Regularmente la mayoría de hermanas y hermanos mayores no les causa tanto problema, pero puede ser que de repente. Y dice la palabra de nuestro Dios que debemos de hablar, de instar en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, y la mayoría de veces queremos hacerlo antes de tiempo, antes de que sucedan estas cosas y que vaya a provocar quizás algún problema. Cuando hablamos de esta festividad, yo recuerdo un hermano ahí ahora que estamos mucho en las redes sociales, un hermano compartió una imagen y decía, estas son las festividades que no son de la Iglesia de Dios Israelita, que la Iglesia de Dios Israelita no comparte. Y hacía una lista donde empezaba desde el 1 de enero, el año nuevo, eh, hasta llegar a Navidad, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Pastor, o en fin, un montón de festividades. Y sí me llamaba la atención porque sí escribieron ahí, pues en su mayoría, amén, sí, cierto, es correcto, pero sí llegó a escribir una que otra persona, decía, es que son muchas prohibiciones las que hay sobre la iglesia y nos prohíben demasiadas fiestas. Y una decía, por lo menos, pues déjenos el Día del Amor y la Amistad, por lo menos para que podamos disfrutar algo de todo eso que celebra el mundo. Entonces, aquí tenemos que ver desde el origen, que ahorita vamos a ver un poquito de historia, porque eso es importante, aunque igual que Halloween, cuando hablamos en su momento de esas festividades, se ha cambiado el principio y mucha gente no entiende cómo es posible que no nos guste ese tipo de festividades cuando en apariencia, como el Día de la Madre, el Día del Padre, este tipo de festividades, en propósito se mira un propósito noble, un propósito bueno. Dios es amor, entonces pueden llegar a decir, ¿cómo es posible que ustedes prohíban este tipo de festividades que lo único que hace es fomentar amor, la fraternidad? Por eso se llama Día del Amor y la Amistad, San Valentín, Día de los Enamorados, diferentes nombres, pero que al final de cuentas hace relación hacia lo mismo. Entonces vamos a entrar, voy a poner aquí, voy a proyectar mi presentación en PowerPoint para ir viendo qué nos habla del Día del Amor y de la Amistad. Día de los Enamorados, San Valentín o Día del Amor. Y les decía que, por ejemplo, si vemos Colosenses 3:14, pues nos dice sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Entonces, para nosotros sabemos que el significado de caridad es amor. Entonces, desde ahí, pues alguien puede decir, oye, pero si aquí está diciendo el mismo texto bíblico que lo principal que uno tiene que hacer es vestirse de amor, lo cual es el vínculo de la perfección, como dice el texto, es lo principal, lo que uno debe de buscar. ¿Cómo es posible que tú digas que no es correcto poder celebrar este tipo de festividad si es algo bueno, es algo loable, es algo agradable, es para convivir entre personas, entre parejas, entre amigos, entre familiares? Entonces, me parece que puede ser muy fatalista, muy negativo en esta situación. Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Lo primero que tenemos que ver es el origen. Me imagino que alguno de ustedes ya conoce, cuando hablamos del origen, a qué hace referencia. Hay varias historias alrededor de esta festividad. Ahorita las vamos a ir viendo, por lo menos las más importantes o la mayoría. Pero desde el origen, desde el principio, hay una parte principal. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar? Yo me imagino que sí, sobre los Lupercales o Lupercalia. Ese es el origen principal. ¿Qué significa esto?
esta festividad? Bueno, miren, ahí tenemos una imagen que hace referencia a esto que les estoy mencionando. Lo voy a comentar breve, no voy a sacar todo el libro y vamos a ver algunos detalles, pero para que entendamos de dónde viene este origen de esta festividad. En la antigüedad, una de las fiestas paganas populares era esta, los Lupercales o Lupercalia, como se le conoce, que era donde algunos jóvenes, quizás señalados en algunas partes de los textos, se menciona que ilustres señalaban a jóvenes quienes se encargaban y tenían que ir hacia la montaña, hacia un cerro, propiamente a una higuera, donde esa higuera también tiene una historia de la fundación donde estaban Rómulo y Remo, y la loba que los alimentó, pero bueno, no vamos a hablar de esa parte de la historia, pero se iba o se acostumbraba en estas fechas que jóvenes se congregaban en ese cerro, en ese lugar, y un sacerdote llegaba, por eso está esta imagen, con un macho de cabrío, que por cierto también se tiene la idea de que el macho de cabrío representa a Satanás, cuando eso es la idea popular que existe, pero no es. Luego hablaremos un poco de las imágenes y de por qué se asocia de esa forma, pero llegaba y se mataba al macho de cabrío, se destazaba, se llenaban, por eso están esos cuerpos llenos de sangre, se sacaban los cueros, se llenaban de sangre y regresaban a la ciudad, donde buscaban a las doncellas y les daban pues ahí sí que de latigazos. Era una celebración pagana donde eso tenía un significado, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, que era en su mayoría o lo principal de salud y de fertilidad. Hacían ese ritual para que pudieran ser fértiles. Entonces, eso es lo que se hacía. ¿Cuándo se celebraba esta festividad? Bueno, esta festividad se celebraba el 15 de febrero, esa es su fecha original y es 15 de febrero. Y ahorita vamos a ver por qué se ha cambiado y por qué ahora se celebra el 14, pero el día del amor y la amistad. ¿Cuál era el objetivo de la antigua fiesta romana conocida como Lupercalia? Les decía que la principal era por motivos de fertilidad y de salud. Eso era lo principal que se buscaba en este evento. Lo puse en forma de pregunta para que se nos haga mucho más fácil, más práctico y poder avanzar mucho más rápido y entender la parte principal. ¿Por qué la Iglesia Católica eligió a mediados de febrero para celebrar esta fiesta de San Valentín? Bueno, como ya vimos, en su momento era una fiesta pagana. Entonces, pues no era muy correcto la forma de celebrar. Entonces, la Iglesia popular siempre ha tenido esta parte de querer cristianizar muchas festividades, querer unir, y si nos vamos a la historia, nos los confirma. Muchas de las festividades, ya hemos hablado de ya hemos dado varios temas que hablan de esta unión o esta convergencia que hay, como el aspecto de Navidad, del 12 de diciembre, 12 de diciembre y de este tipo, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado mezclar, al final de cuentas, le llaman ellos cristianizar, pero nosotros lo vemos más por el sentido de una palabra muy importante que se llama sincretismo. Esa es una palabra principal que no se nos debe olvidar a nosotros, porque eso es lo que hoy en día existe y que a veces nos presentan una festividad, pues, que puede parecer muy correcta, pero sin embargo, debajo de eso hay mucho que apelar. Bueno, el Papa en ese momento que quiso modificar se llamó Gelasio I, fue el Papa que quiso primero quitar esta festividad, pero no sin mucho éxito, no tuvo éxito en relación a esto, y luego ya se inventó, se realizó lo de San Valentín, que ahorita lo vamos a ir viendo más a fondo. Entonces, aquí le voy a poner la definición de sincretismo religioso, solamente es este tipo de simbolismo, pero vamos a ir más adelante, lo volveremos a retomar para que veamos lo peligroso que puede llegar a ser
el sincretismo religioso. La palabra sincretismo proviene del griego sincretismo, que a su vez está compuesto por sin, con, criti, que es cretense, e ismo, doctrina. Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en periodos de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que tomó la palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por medio del cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente, totalmente diferente, y así se fue dando. En realidad sí hubo un sacerdote cristiano llamado Valentín. Después incluso la Iglesia Católica lo tiene registrado, que es reconocido oficialmente por la Iglesia. Se sabe que San Valentín, la Iglesia Popular, fue un personaje real que murió alrededor del año 270 después de Cristo. Valentín también era un nombre común porque viene de la palabra latina que significa digno o fuerte. Entonces, ¿en qué consiste después de esto? Se empezó a surgir esta historia de un personaje que quizás sí existió, pero fue a raíz de querer mezclar o cambiar esta tradición. ¿Qué dice esta tradición? ¿En qué consiste esta tradición? Esta tradición consiste en que existía un sacerdote llamado Valentín que se puso en contra del emperador porque realizó algo que no le pareció agradable, no le pareció correcto. ¿Qué emperador es? Ahorita vamos a ver que era el emperador Claudio. Y lo que hizo este emperador fue prohibir el matrimonio a los jóvenes romanos. Entonces, aquí tenemos en el año 270 después de Cristo, Claudio II, emperador de Roma, prohibió contraer matrimonio. Claudio emitió este decreto porque estaba convencido de que los hombres casados eran malos soldados, ya que en caso de guerra no querían separarse de sus familias. Entonces dijo, voy a prohibir que se casen para que haya soldados jóvenes sin casarse y que sean valientes y que no tengan miedo de ir a la guerra, no quieran quedarse en sus casas. Entonces, a raíz de eso, vuelvo a repetir, esto es lo que supuestamente sucedió y el origen de Valentín, pero esto no olvidemos que el origen principal, no olvidemos las Lupercalias y el festival que tenían con motivo de la fertilidad. Entonces, esto fue lo que sucedió. Ellos trataron de ir en contra. Incluso hay muchas, no se han puesto de acuerdo, porque también hay otra parte donde dicen que este sacerdote también ayudaba a los cristianos, los liberaba. Entonces también se enteró y fue condenado a muerte. Entre esas leyendas que se dicen también, ya estando en la cárcel, el carcelero principal le encargó que pudiera hacer un milagro a su hija, que era ciega, la sanó, él se enamoró de ella, le mandó una carta, y en esa carta terminaba con de tu Valentín. Entonces de ahí se toma mucho este tipo de situaciones, pero curiosamente en ese tiempo no fue tan popular esta situación. Por más que se trató de quitar estas tradiciones paganas, realmente no tuvo mucho auge, mucha fuerza, y tanto las Lupercalias como el Día de San Valentín no se celebró al principio de esos primeros siglos después de Cristo, no era tan popular. Cuando se empezó a volver popular fue mucho tiempo después, aproximadamente unos 1000 años, cuando existió este personaje que voy a poner aquí en pantalla. Se llamó Geoffrey Chaucer, me parece la pronunciación, y este personaje escribió unos poemas. Geoffrey Chaucer fue un escritor, filósofo, diplomático y poeta inglés, conocido sobre todo por ser autor de los cuentos de Canterbury. Es considerado el poeta inglés más importante de la Edad Media y el primero en ser sepultado en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster. Entonces, su poema, aquí lo vamos a poner, escribió el poema que más o menos se puede traducir como el Parlamento de las Aves, que habla del 14 de febrero, donde las aves y los humanos se unen para encontrar una pareja antes
de este poema no había tradición de celebrar el amor del día de San Valentín, por lo que pudo ser al menos una de las causas. Entonces, esto es buscando información. Se volvió popular a partir de este poema, se volvió popular este tipo de tradición porque él le dio esa popularidad con este poema, que aquí lo ponemos, donde hablaba que se unían. No domino mucho el inglés, pero ahí está y lo tratamos de traducir con Google Traductor, y esto es lo que dice el poema: porque fue en el día de San Valentín cuando cada ave llega allí a su compañera para tomar de todas las especies que los hombres conocen, digo, y luego formaron una multitud tan grande que la tierra y el mar y el árbol y cada lago estaba tan lleno que apenas quedaba espacio para mí estar de pie, tan lleno estaba todo el lugar. Seguramente hay errores en la traducción, pero más o menos en ese sentido es lo que habla el poema. Entonces, ese fue un punto importante que empezó a popularizar esta festividad, pero no fue lo único. Eso fue en el año 1300, en el siglo XIII. Aquí tenemos también los aspectos que ayudaron a popularizar esta festividad. Fue en 1328 el escritor inglés Geoffrey Chaucer escribió un poema titulado Parlamento de los pájaros, en el que se menciona por primera vez el día de San Valentín como un día en que se festejan a los enamorados. A partir del siglo XV comenzó la costumbre escribir poemas conocidos como valentinas entre los enamorados. Y finalmente en el siglo XIX en Gran Bretaña comenzó la fabricación masiva de tarjetas de San Valentín. Se hizo tan popular este primer poema que muchos empezaron a copiarlo, empezaron a ver una forma de conquistar a las doncellas de ese tiempo y se empezó a popularizar mucho esto. Y eso fue allá en Europa, en ciertas partes, pero incluso aquí también en Estados Unidos hay una mujer que se conoce como la madre del Día de San Valentín en Estados Unidos, sobre todo. Aquí la voy a presentar y es esta Esther Howland, me parece. Fue una artista y empresaria responsable de popularizar las tarjetas de felicitación de San Valentín en Estados Unidos. Entonces ella fue la precursora, la promotora de que esta festividad se volviera tan popular. Y ahorita pues ya lo podemos constatar en las redes sociales, las personas que tienen la oportunidad de salir a la calle, como pues seguramente hay el día de hoy, este sábado y mañana y el domingo va a estar lleno, a pesar de la pandemia, lugares donde vendan flores, chocolates, una gran mercadotecnia de esta festividad. Entonces, pues todo esto es una parte de la historia de lo que lleva a esta festividad. Y aquí la pregunta sería, bueno, si es cierto que tuvo un origen pagano, si es cierto que se creía que la fertilidad la daban ciertos rituales, pero hoy en día pues se trata de dar el amor y a la amistad, recordarlo por lo menos en una fecha específica. ¿Qué tiene de malo? Alguien puede preguntar en esto. ¿Por qué son, quizás nos podrían decir, tan exagerados al ver esta situación como algo terrible? Porque la misma palabra de nuestro Dios nos llama al amor, la misma palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de estar en todo momento apoyándonos, hablándonos del amor y también de la amistad. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:3. Entonces, si es algo que las escrituras lo menciona, que es muy importante, que es necesario que nosotros también podamos compartir, eh, llevar ese amor hacia otras personas, tenerle el amor a Dios, tener amor a nuestros prójimos, inclusive hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué nosotros no celebramos esta festividad? Bueno, simplemente porque pues ya lo vimos. El origen real es un origen pagano. Ahorita vamos a ver más textos que hablan de las escrituras y que nos dicen que esta festividad no es
no es necesario, no es solamente un día el que se debe de celebrar. No solamente es un día al año que te debes de acordar de ser bueno con tu pareja. No solamente debe ser un día en que tú digas, voy a, voy a premiar, voy a darle un regalo, voy a hacer algo bueno por mi pareja, sí, por mis amigos. Eh, es más, si quieres decir, hasta por Dios. No, no solamente un día. Lo que ha apoyado esta mercadotecnia es que, ¿qué hace la gente el día, en este día? Los restaurantes, ahorita pues ya sabemos que está muy limitado, pero generalmente en esta fecha se llenan, eh, empiezan a gastar. Entonces ya lo importante ya se vuelve más económico, que lejos está que sea parte del amor. Se pierde el propósito principal, que es demostrar el amor en todo momento, no solo quien tiene más un poder económico para demostrarlo, y ahí se vuelve ya, lejos de amor, ya se vuelve algo material y quizás hasta también interesado. Podríamos hablar mucho del amor, pero no me quiero extender mucho en este tema que seguramente ya dominamos. Hay predicaciones donde se habla los tipos de amor, eros, eh, dilia, agape, qué diferencias hay del erotismo, del egoísmo, del desinterés. Busqué información y por ahí hablaban clasificaciones de 3 tipos de amor, 4 tipos de amor. Incluso otro psicólogo decía 12 tipos de amor, y empezaban a hablar mucho de los tipos de amor que existen alrededor. Pero sencillamente, bueno, al menos a mí no me gusta complicarme tanto. Yo lo resumiría en que el amor es como lo demostramos y a quién se lo damos. Por ejemplo, nosotros tenemos el amor principal para nosotros, es el amor a Dios. Es el que nos debe de regir sobre todas las cosas. Es el principal. Y lo tenemos muy claro en las Escrituras cuando vemos Lucas 10:27, cuando se nos dice que debemos de amar a nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento. Y todavía dice, y el segundo es, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice aquí, y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Sabemos que cuando habla de corazón no se refiere solamente al órgano que está aquí, que se encarga de llevar la sangre a todas las partes del cuerpo. Se hace referencia a nuestra mente, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento que tengas. Con eso debes de amar a nuestro Dios. Eso es lo principal, es el primer gran mandamiento que debemos de tener, a nuestro Dios. Y no lo dice que lo hagamos solamente un día, no lo dice que solamente nos acordamos. Imagínense que nosotros digamos, ahora vamos a poner el día de Dios. Vamos a celebrar el día que nos acordamos de Dios. Pues suena ilógico. Pues así también suena el día del amor y la amistad de tu pareja. Solamente un día que le debes de dedicar cuando es en todo momento. Dice también ahí Romanos 8:39. Y lo pongo porque no hay nada, como dice este texto, que hay alrededor que nos pueda evitar o que nos pueda separar del amor de Dios. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede haber alrededor. El ejemplo más grande de amor es el que dio nuestro Dios y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, al mandar a su Hijo unigénito, y Jesucristo al obedecer y al venir a sacrificarse. Dice ahí en este texto de Juan 15:13. Nadie tiene más amor, o aquí como dice esta versión, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los suyos. Y sabemos que eso no solo lo dijo, sino lo cumplió. Vino y dio su vida por cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Es una forma excelente, importante, que jamás podremos pagarla. No tenemos con qué pagar ese amor que dio nuestro Dios por cada uno de nosotros. No tenemos forma de decir, la única forma que tenemos es de cumplir con sus mandamientos, de darle esa gratitud,
de todo esto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y Dios es tan grande que nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos de hacer y cómo funcionamos por dentro, cómo es que nosotros no solamente necesitamos decir yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, sino también el demostrarlo, sino también el de decir, sí, yo lo amo y lo demuestro. ¿Y cómo demuestras que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo? Eso también dice las Escrituras. No podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos o estamos en contra de nuestro prójimo. Por eso nuestro Dios también como personas, como amistades y como pareja nos ha dado esos consejos. Dice aquí Efesios 4:12. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Ya hemos hablado en otras ocasiones lo que es el matrimonio, las diferencias que puede haber alrededor, pero al final de cuentas dice que tengamos paciencia y que nos soportemos unos a otros con amor, aceptándonos como somos, sabiendo que somos diferentes, pero que al final de cuentas somos unidos en un propósito y que ese es el de alabar a nuestro Dios, el de reconocer su voluntad. Dice Juan 15:12, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No solo es decir, háganlo, sino que Él lo demostró, sino que Él vino, Él demostró realmente que ese amor, no solo con palabras, sino con hechos. Nos toca ahora celebrar la fiesta de la Pascua, ese gran sacrificio que hizo. Y ahí recordamos toda esa situación difícil que vivió, complicada, que a muchos lo tratan de desestimar, esa situación que vivió al decir, pues es que era hijo de Dios, era un semidios, no sentía, no le dolía, el sacrificio que hizo no fue importante, pero sí fue muy importante, sí le dolió, sí pasó por momentos difíciles. Nuestro Señor Jesucristo, si bien estaba investido del Espíritu Santo, si bien podía hacer milagros, también estaba sujeto bajo las normas, bajo las leyes físicas, bajo un cuerpo de carne, bajo sentimientos, porque lo vemos claramente en las Escrituras, cuando él cuando se enojó de que estaban los cambistas haciendo negocio, fue un coraje genuino de aquello que estaban convirtiendo en negocio, la casa de oración, cuando se puso triste en aquel momento, cuando había muerto Lázaro, su amigo, y llegan las hermanas y al verlas con esa tristeza, él también lloró, y demostrando sus sentimientos y que es un ser humano, inclusive en momentos cuando ya estaba por llegar el momento más complicado, más difícil que todos sabemos que vivió, ahí se deja ver ese tipo de situación. Y lo demostró. Y con ese ejemplo que nos dio, nos dice también, ustedes ámense así, ustedes también ámense los unos a los otros, porque yo les di el ejemplo más claro. Y no lo dice, háganlo solamente un día, lo dice en todo momento. Hay un poema también que me gusta mucho, aquí lo vamos a proyectar. Hay un poema que me gusta que se llama, de Mario Benedetti, dice, te quiero como para leerte cada noche. Como mi libro favorito quiero leerte, línea tras línea, letra por letra, espacio por espacio. Y lo pongo porque esto que vemos es la realidad, es la situación que vemos. Cada noche, dice aquí este poema, te quiero para leerte cada noche, como mi libro favorito quiero leerte, línea tras línea. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo que es el amor, que tiene que ser constante cada día, cada noche, cada amanecer, cada despedida, estar constantemente ahí y vuelvo a repetir y soy incisivo en esta parte, y no se ocupa ni se requiere de un día en específico, sino todo momento. Los que nos casamos por la iglesia, hacemos un pacto y nos tocó decir estas palabras de Cantares 8, 6, 7. Y yo creo que muchos no lo dijimos solo por cumplir con el mandamiento, sino porque es algo que también se llegó a sentir, se llegó a creer. Dice Cantares 8, 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón,
como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el sepulcro el celo, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciará. Esto es lo más bonito y lo más correcto, lo que dicen las escrituras. Todo esto, todo el tener una pareja, dice también las escrituras que el que halló esposa halló el bien. Y el tenerlo no quiere decir que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. Y tampoco quiere decir que solamente le demuestres el amor un día al año, sino en todo momento. Por eso dice que tiene que ser tan fuerte el amor como la muerte, duro como el sepulcro, el celo. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, lo superarán, ni la ahogarán los ríos. Y si solamente se refiere al aspecto económico, que si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. El dinero es importante, pero no es lo único, y en el aspecto del amor pasa a ser segundo plano. Y otro texto que también me gusta mucho es de Proverbios, donde dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Como sierva amada y graciosa, cosa, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y esto es lo más importante, y en su amor recréate siempre. No solamente un día, no solamente un momento, sino aquí nos dice siempre. Expresar ese momento porque nosotros no creemos en un solo día para demostrar el amor y la amistad. No es que esté mal demostrar el amor y la amistad un día, sino que se debe hacer siempre. Por eso nosotros no tenemos un día solamente para demostrar el cariño a nuestra pareja. No tenemos un día para ser amigos o dar un regalo. Se puede dar en cualquier momento, en cualquier momento. No, y eso es lo más importante, no esperar una fecha específica para dar un regalo. Y al final de cuentas es lo más bonito, cuando tú das un regalo sin que lo espere, es una sorpresa y una emoción y una alegría que te llena el alma. Nuestro Dios ya nos dejó establecidos que nos debemos amar primero a nosotros mismos, demostrar el amor a nuestros compañeros, inclusive a nuestro prójimo, pero sobre todas las cosas, amar a nuestro Dios. Pues espero que esto haya servido, que sea para edificación, que sea recordatorio que también lo dice la palabra de nuestro Dios. No sigáis el camino de las gentes, ni buscáis, ni tratar de imitar a las personas o al mundo lo que hace. Nosotros tenemos nuestra propia identidad y por eso también nos reconocen. Esta es la palabra de nuestro Dios y paz a vosotros.